Iglesia de Armuña, León. Vídeos en directo, desde TikTok y Facebook, martes, miércoles, viernes a las 19 y domingos a las 19:30. Mensaje 1 y 2 partes. Hermano José, pastor de Armuña, León. Y más os digo, en un culto, que es una bendición adorar, que es de Dios, cantarle, pero si no hay voz de Dios en un culto, no hay culto. Y la voz de Dios es su palabra. Podemos cantar y adorar, que es necesario, es de Dios, está establecido y hay que hacerlo. Pero tiene que haber voz de Dios, hermanos. Tiene que haber algo donde Dios nos hable, porque si nosotros solamente hablamos hacia Dios, pero Dios no nos habla a nosotros, necesitamos escuchar la voz de Dios. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por el tío Rafael, por estos detalles tan bonitos, hermanos. Y vamos a ver. Palabra de honor, que no tengo problema de predicar otro día, ¿eh? Yo no tengo problema. Son las 8:30. Si traigo un tema, voy a ver si lo puedo hacer en media horita, hasta las 9. A ver si puedo, hermanos. Vamos a intentar media hora, vamos a intentarlo, ¿eh? Si me queda algo, que yo creo que sí, lo dejamos para el próximo día. Y así, pues, todos bien. Bueno, un abrazo para la iglesia, para las hermanas, los hermanos, de verdad, estamos contentos. Los hermanos han hecho una labor muy extraordinaria en el piso, estamos a gusto, se han esforzado los hermanos y la verdad es que estamos muy agradecidos de ellos por tener esos detalles. Da alegría entrar en el piso. Ya vendréis a comer una comida de pocos en pocos, porque si no, de poquitos en poquitos. Bueno, vamos a la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a ver. Necesitamos conocer a Dios por medio de la Escritura, por la revelación de la palabra. Aquí tenéis hombres preparados, lo sé, me consta, conozco alguno. Y tenéis predicadores que os enseñan. Y hermanos, necesitamos conocer a Dios a través de la Escritura. Mira, puedes hablar en lenguas si quieres, que es de Dios, es una bendición, yo hablo en lenguas, es una bendición. Puedes sentir las carnes escalofríos. Puedes caerte al suelo y hacer la croqueta si quieres. Pero no vas a conocer a Dios por esos medios. A Dios se le conoce por la revelación de la palabra. Porque en la palabra está su voluntad, su carácter, sus atributos, el plan de salvación, sus pensamientos están aquí. Por lo tanto, hermanos, necesitamos conocer a Dios a través de la Escritura. Y a Dios se le conoce por sus atributos. Vamos a ir entrando poquito a poquito, a ver si media horica puedo hacer cosas. A Dios se le conocen por sus atributos. ¿Qué es un atributo? Hay que definir primero lo que es un atributo. Debemos de definir qué es un atributo. Bueno, pues un atributo es la cualidad o la característica de una persona. En especial, algo que es parte de su naturaleza. Eso es un atributo. Los que saben, también en vez de atributo, a mí me gusta más usar el término perfección. Perfección o atributo. Repito, ¿qué es un atributo? Un atributo es una cualidad o una característica de una persona, en especial algo que es parte intrínseca de su naturaleza. Y a Dios se le conoce por sus atributos, porque sus atributos son su esencia. Y yo os voy a hablar, si me da tiempo entrar, porque tengo cosas que deciros, hablaros de un atributo que es impresionante, que es un atributo que tiene Dios, y es el atributo de la inmutabilidad. A ver si podemos llegar ahí. Pero hermanos, para ir a ese momento, tengo que hablaros de que Dios ha dejado dos medios de revelación, dos. Ha dejado el medio de la revelación general y la revelación especial. La revelación general, ¿qué es? La creación. La Biblia dice, Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento habla de la obra de tus dedos. Por lo tanto, hermanos, la creación habla de la existencia y del poder de Dios. Cada vez que abres
la ventana por la mañana, hermana, hermano, cada vez que nos levantamos de la cama y abrimos las ventanas y vemos al sol, el sol, hermanos, está hablando del poder, de la existencia y de la gloria de Dios. El aire que respiras, no te olvides, cada vez que haces así, estás inhalando misericordia. Cada vez que vemos el sol, la luna, las estrellas, los astros, los árboles, la vegetación, las aves que vuelan, la creación está dando testimonio de el poder y de la existencia de Dios. Mira, Romanos capítulo 1 dice, la ira de Dios, que Dios tiene ira. Hermanos, que hemos tenido mucha culpa, disculparme los ancianos, los predicadores, hemos presentado a un Dios muy buenón, con unas barbas blancas, que te da un besito, te sienta en rodillas. Es verdad que Dios es amor, es verdad, pero que Dios tiene ira y que es fuego consumidor. Por lo tanto, hermanos, la Biblia dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas por medio de lo que fue hecho. De modo, subraya Pablo, que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. Y la meta de la revelación general, la meta de la creación, es dejar al hombre convicto de pecado sin excusa. No va a haber ateo, hermanos, en el día del juicio, ni nadie que se pierda, que pueda ponerse delante de Dios y que pueda decir, yo no sabía nada de ti, nadie me habló de ti, porque aun la creación se va a levantar en ese día y serán sus jueces diciendo el sol, la luna, las estrellas, los astros, hablarán de su poder y de su gloria. No va a haber ateo que tenga excusa. Por eso dice el libro de Romanos, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. No busques cuentos filipinos, que no tienes excusa. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios tiene ira, hermanos. Y dice que se revela en un continuo presente, se revela. No dice se va a revelar ni se ha revelado, se revela. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mirad, hermanos. ¿Quieres ver cuánto Dios te ama? Mira la cruz. Pero atención, la cruz, gato, es la máxima expresión de lo que Dios te ama. Pero escuchar, la cruz es la máxima expresión de lo que Dios aborrece el pecado. Porque, hermanos, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? Armunia, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? Unos dicen, fue Pilatos. Pilatos, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Y Jesús dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si mi Padre no te la diera de lo alto. Pilatos, si no te da mi Padre la autoridad, tú no tienes nada que decir. Es mi Padre quien te da la autoridad. No fue Pilatos. Algunos dicen, bueno, fueron los romanos, los judíos, crucifícale, crucifícale. Jesús dijo, nadie me quita la vida, la pongo yo voluntariamente para volverla a tomar. No fueron los judíos, no fueron los romanos. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Quién fue, hermanos? Fue el Padre quien llevó a Jesús a la cruz, hermanos. Mirad lo que dice Isaías, acompáñame un poquito con el piano, por favor. Fue el Padre quien llevó a Jesús a la cruz. Mirad. Isaías 53 dice, acompáñame. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abre su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ahora subraya el texto, dice, con todo y eso, es decir, aunque fue como cordero, aunque fue angustiado, afligido, aunque fue obediente, dice, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sabéis lo que significa quebrantado? Roto, partido. Jehová quiso quebrantarlo. Fue el Padre quien llevó a Jesús a la cruz. Otro texto más. Hechos capítulo 2 y verso 23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No lo revela porque Dios sabía lo que iba a pasar, no, eso es falso. Dice por el determinado decreto, consejo, fue un decreto. Y después el decreto Él conoce. Por lo tanto, el cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fue el Padre quien llevó a Jesús a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, hermanos, Jesús ha sido quebrantado. Mira lo que Dios te ama, que Jesús fue a la cruz. Pero mira lo que Dios aborrece, el pecado, que fue capaz de triturar y de partir a su Hijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Y Dios le quebranta, hermanos, y sufre la ira de Dios. Fijaros bien, hermanos, lo que Dios aborrece, el pecado. ¿Cómo vas a mirar a la cruz ahora? Cuando salgamos de este culto, y me voy a poner yo, que es mi primer mensaje, y no quiero meter el dedo en la llaga. Voy a ponerme yo. ¿Qué voy a hacer después de este mensaje? ¿Cómo voy a mirar a la cruz? ¿Viendo lo que Dios me ama, que ha entregado a su Hijo por mí? ¿O viendo solamente que Dios me ama? ¿O también mirando a la cruz, sabiendo y viendo lo que Dios aborrece, el pecado? O después de este culto me pongo yo. Voy a seguir con mis trampillas. Después de este mensaje sigo con mis negocios un poquito raros. Después de este culto cojo lo que no tengo que coger. ¿Cómo voy a mirar a la cruz? Después miro a la cruz. ¿Cuánto Dios me ama, que ha dado su Hijo? Hermanos, Dios aborrece el pecado. Fue capaz de quebrantar a su propio Hijo. La iglesia tiene que andar en santidad. La iglesia debe de aborrecer el pecado. Oh, gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos hablando, la ira de Dios se revela desde el cielo. Bueno, la revelación general es eso, es la creación. Y por medio de la creación Dios habla de su poder y su existencia. Pero la revelación general, que es la creación, no habla ni de su voluntad, ni de su carácter, ni del plan de salvación, ni de sus atributos. Eso, ¿dónde lo revela Dios? Porque por medio de la revelación general habla de su poder y habla de su existencia, pero no de su voluntad, no de su carácter, no del plan de salvación. ¿Dónde está eso? En la revelación especial. Aquí está, hermanos, su voluntad, su carácter, sus atributos. En la palabra inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, hermanos, y podéis estudiarlo, que a mí me gustó mucho en su tiempo estudiarlo. La palabra inspirada, que se traduce, Reina Valera traduce como inspirada, en el manuscrito griego, en los originales, y aclaro, cuando digo originales, cuando decimos originales, no nos referimos a los escritos que hicieron los apóstoles y los profetas, porque esos no existen. Existen las copias, pero las copias de las copias de las copias de las copias, hasta
el año hasta 14 siglos, hermano, hasta el 1450 que se inventó la imprenta, era manuscrito copiado. Y pasaban, hermanos, los años y para que no se deterioraran, se copiaban de unos a otros. Y, hermanos, tenemos la copia. Entonces, cuando hablo de original, hablo de lo que se ha escrito a mano, del pergamino escrito a mano, del pergamino griego. La palabra que aparece ahí, que traduce Reina Valera como inspirado, la palabra es teoneustos. La palabra teoneustos es una palabra compuesta que quiere decir teo, que quiere decir Dios, y neo, que quiere decir arrojar aliento, respirar, insuflar. Por lo tanto, la idea del versículo es que mientras unos hombres escribían, Dios inspiraba la palabra soplando en ellos su aliento. Los hombres escribían, pero Dios soplaba, inspirando la palabra. Y sabéis, hermanos, la meta de la inspiración. ¿Por qué la inspiración? La inspiración no es algo subjetivo, algo que está en el aire o que estoy inspirado. No, la inspiración tiene una meta. La inspiración era preservar al hombre de error, que transmitieran el mensaje sin error. Por eso la inspiración de la palabra, los hombres escribían, pero Dios inspiraba la palabra soplando la palabra en ellos. ¿Para qué? Preservándoles de error, haciendo al hombre infalible como maestro, para que transmitiera el mensaje que era revelado sin error. Por eso en los originales, lo que salió de la pluma de los apóstoles y profetas no contiene error. Después las copias de las copias de las copias, bueno, ahí es otro tema para hablar. Pero hoy, hermanos, hoy, en el siglo que vivimos, se ha retrotraído el texto hasta los ancestros, hasta el arquetipo, hasta el original, de tal manera que tenemos una pureza en la Biblia del 99% de lo que Dios dijo en su origen. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra. Los dones te pueden engañar, los milagros te pueden engañar, la palabra es la más segura. Apláudele a Dios. Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña, Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo. ¡Ay, qué bien voy! Voy bien, se me echa el trabajo encima. Dice Juan 1:1, hermanas, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo gato, carne. El verbo se hizo carne, bien. Eso dice nuestra Biblia, Reina Valera, bien. Hay otras traducciones que son más originales porque han tomado textos más tardíos y lo traducen mejor. Y el verbo es sinónimo de logos. Hay Biblias, tío Rafael, que dicen, en el principio era el logos. El logos estaba con Dios y el logo era Dios. Y este logos se hizo carne, que es lo mismo que el verbo. Pero hay otra traducción que dice, que es otro sinónimo, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra encarnada. Pero mirad, Jesucristo, por medio de un elemento humano, su naturaleza humana, y un elemento divino, su naturaleza divina, porque Jesús, hermanos, es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Pues Jesús, por medio de su naturaleza humana y su naturaleza divina, por estos dos elementos mostró al Padre, enseñó al Padre, y en la palabra encarnada no hubo, desde el pesebre hasta la cruz, en la palabra encarnada no hubo fallo, no hubo error, no hubo tacha, no hubo pecado, desde el pesebre hasta la cruz, hermanos. En la palabra encarnada no hubo fallo. Asimismo, en la palabra escrita en sus originales, por medio de un elemento humano, unos hombres que escribían y una mano de hombre que se movía y un elemento divino, Dios arrojando su aliento, en la palabra escrita en su original no hay tacha, no hay error, no hay fallo. Escúchame bien, Dios puede permitir el error, pero Él no produce el error. Así, hermanos, tenemos en la palabra del Señor. Por eso empezó diciendo que necesitamos conocer a Dios por medio de la revelación de la Escritura. Y me
escucharéis mucho predicar de la Escritura. Mirad, hay un texto que me da temor, y le conocéis todos, pero a mí me ha dado temor, de verdad, me ha hecho pensar. Mirad, y no voy a entrar en los detallitos por el tiempo. Juan capítulo 4. La mujer samaritana, Jesús llega al pozo. Mujer, dame de beber. Como tú, siendo judío, y yo, mujer samaritana, dos cosas que no me roba tiempo y no quiero entrar, me pides a mí de beber. Si supieras el don de Dios, empieza una conversación, hermanos. Y a medida que conversa Jesús con la samaritana coge confianza, saca el cuello de la camisa y dice: nuestro padre Jacob. Saca la rama espiritual. Eran mezcla de asirios y judíos, tenían mezcla. Y ahora dice: nuestro padre Jacob dijo que hay que adorar en este monte, en el monte Gerizim. Saca la rama espiritual porque está hablando con Jesús. Nuestro padre Jacob, vale, qué bien. Y siendo samaritana, pero nuestro padre Jacob saca la línea espiritual. Hermanos, así hay veces. Yo me encuentro con gente, disculparme si alguien está de hábitos, en una boda o en sitios o de una manera de hablar, que algunos dicen: pero no es del coro, o no, pero no es predicador, no va al culto, no sé, tiene mezcla, es samaritano, tiene mezcla. No, pero no es judío, no va al culto, no, es samaritano. Y hermanos, en esa condición nuestro padre Jacob dijo, y Jesús dice: mujer, la hora es y la hora ha llegado, que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Mirad, hermanas, quiero que prestéis atención, hermanos. Muchos han dicho que Dios está buscando adoradores. No es toda la verdad, no es así. Dios no busca adoradores. Ahora os digo lo que está buscando. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto, hermanos? Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores no, verdaderos. ¿Por qué? Porque adoradores hay muchos, verdaderos hay pocos. Adoradores, ¡buah! Hasta en el mundo cantan alabanzas, hombre. Hasta en el mundo cantan alabanzas y adoran. Son adoradores, pero no son verdaderos. Y Dios no busca adoradores, busca verdaderos adoradores. Porque la verdad o la mentira no es una frase, hermanos. Es una actitud, es una vivencia. Juan dice: me gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo que en la verdad? Andan. Andar es una actitud, es una vivencia, es una experiencia, hermanos. Verdaderos adoradores. Y ahora el texto que me da temor, que le dice Jesús a la samaritana: mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. A mí me da mucho miedo. Vosotros adoraban, es que Jesús dice: adoráis, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermanos, la peor desgracia que puede tener una persona, sea mujer o sea hombre, es que crea que es cristiano sin serlo. La desgracia más grande y la ruina más grande hoy en día es que alguien crea que es cristiano sin serlo, que es cristiano porque vino un día hace no sé cuándo, que vino el hermano fulano y oró por mí porque pasé adelante, hice una confesión de fe y ya está. Pero tu vida es una ruina. Y te estás apoyando en una oración que hiciste hace no sé cuánto tiempo. No puedes apoyarte ahí. Y hay quien adora a quien no sabe. Dice: vosotros adoráis a quien no sabéis. A mí me da mucho miedo, hermanos, porque adoraban, cantaban cultos, decían: cuánto te amamos. Oh, todos estos coritos que cantan los hermanos. Que ya cantaré un coro con mi mujer, que también sabemos cantar un poquito. Un poquito, pero bueno. Cantaban, adoraban los samaritanos, pero no sabían a quién adoraban. Hermanas, hermanos, que lo que estoy diciendo es muy fuerte. Que gastan tiempo, adoración y alabanzas, que cantan, que se mueven, que danzan, pero no saben a quién adoran porque no conocen al Dios de la Biblia. Y hay quienes se han hecho un Dios en su mente a su manera y creen que Dios es así como Él cree, como Él
Pero hay personas que están adorando a su Dios que se han generado en su mente y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es otro totalmente diferente. ¿Y sabéis qué es la idolatría, hermanos? Bueno, la idolatría es postrarte ante una imagen y adorarla. No, eso es una parte pequeña. La idolatría es adorar a un Dios que no es el de la Biblia. Eso es idolatría. Mirad, hermanos. Me quedan 7-8 minutos. Mirad, hermanos. Moisés en el monte. Dios le da los 10 mandamientos. Y entre los 10 mandamientos hay uno que le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No le dice ni detrás, sino que le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que pongas en primer lugar, antes que Dios, ese es tu ídolo. Todo lo que pongas antes que Dios, ese es tu Dios. Y mirad, hermanos, disculpadme, lo que os voy a decir ahora es un nivel muy alto, no de mensaje, me refiero de vivencia. Lo que os voy a decir ahora es un nivel muy alto, pero es el nivel bíblico. Y hay que conseguirlo, hermanos. Sé que lo que voy a decir es muy difícil, pero la Biblia lo enseña y tengo que enseñarlo. Mirad, hermanos, hay quien pone a la familia antes que Dios. Oye, yo bien, pero con mi familia que no se le ocurran meterse. Porque como toquen a mi familia, me vuelvo 7. Entonces dejas toda la vida cristiana porque tocan a tu familia. Pierdes todo. Tu cristianismo llega hasta ahí. Hay quienes, hermanos, es difícil lo que os voy a decir, pero es bíblico. Y la Biblia dice que hay que predicar todo el consejo de Dios. Pablo dice: no rehusé en predicaros todo el consejo. Hermanos, hay quien pone a los hijos antes que Dios. ¿Por qué? Como se metan con mi hijo, no lo consiento. Tú lucha por ellos. Yo tengo hijos. Hay que luchar por ellos, honradamente. Pero con mi hijo, pero oye, como se metan con mi hijo, ni soy pastor, ni soy predicador, ni soy del coro, ni conozco a nadie. Entonces tu cristianismo llega hasta ahí. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Me lo estoy sacando de la manga? Mira lo que dice Jesús, Mateo 10:37. El que ama a padre, madre o hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que no ames al padre, a la madre, a los hijos? No. Jesús está diciendo: si pones al padre, a la madre, a los hijos, a la familia antes que a mí, no eres digno de mí. Te dice: quiere a la familia, abraza a la familia, lucha por tu familia, trabaja por tu familia, vela por tu familia, cuida a tu familia. Pero en primer lugar yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo y en cuarto lugar yo. Dios ocupa el primer lugar. Hubo uno que le dijo, un amigo, le preguntó a otro amigo: dime algo de lo que eres. Dice: soy un buen arquitecto. Dice: no, dime algo más. Soy un buen esposo. Dime algo más de lo que eres. Bueno, soy un buen padre. Dime algo más de lo que eres. No te entiendo. Te digo algo más. Soy cristiano. ¿Te das cuenta? En tu escala de valores, primero dices que eres un buen arquitecto, segundo un buen esposo, tercero un buen padre y como cuarto, lo último que has dicho: soy cristiano. De la abundancia del corazón habla la boca. En tu escala de valores, hermanos, tu vida cristiana, ¿en qué lugar la pones? ¿En qué lugar pones tu vida cristiana? ¿En qué lugar pones tu testimonio? ¿En qué lugar pones a Dios? Así que, mirad, hermanos, 5 minuticos. Palabra, 5, Es que me quedan, no me he pasado todavía de la media hora. Y os doy mi palabra que voy a quedar lo mejor para el próximo mensaje. Mirad, estamos hablando de conocer a Dios por medio de la revelación de la palabra y de los atributos de Dios. Y tengo que deciros, hermanos, que Dios tiene un atributo que es incomunicable y es el atributo de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no muta, que no cambia. Dios no cambia. Lo enseña la Biblia. Dios no cambia, es inmutable. Pero ¿por qué Dios no cambia? ¿Por qué no cambia Dios? Porque es perfecto. Y lo que es perfecto no puede cambiar. Mirad,
Si algo puede mejorar, no es perfecto, puede mejorar. Si algo puede empeorar, no es perfecto, puede empeorar. Pero tu Dios y mi Dios ni mejora ni empeora. Él es perfecto, Él no puede cambiar. Mirad, hermanos, Dios no puede aprender nada, lo sabe todo. Tú y yo leemos un libro y adquirimos información y aprendemos algo hoy que ayer no sabíamos. Pero Dios no tiene ese problema. Dios conoce todos los planes posibles, con todas las variantes posibles. Dios no tiene plan B. Tú y yo sí. Vamos a hacer esto, pero bueno, si esto no sale, tiramos por aquí. Bueno, pues si falla esto, tiramos por este lado. Claro, pero Dios no tiene ese problema, hermanos. Dios no tiene plan B. Dios conoce todos los planes posibles, con todas las variantes posibles. Y mirad, hermanos, Dios tiene un conocimiento tan perfecto que un átomo con los ojos naturales no lo puedes ver. Es tan pequeño que un átomo no se ve. Lo tienes que meter en un microscopio. Con un microscopio lo puedes ver. Bien, pues ese átomo que no se ve con los ojos sino con un microscopio, si ese átomo estará volando por el universo y pasara desapercibido ese átomo del conocimiento de Dios, Dios sería imperfecto. ¿Por qué? Porque está volando un átomo y Él no se está dando cuenta. Pero es que Dios tiene un conocimiento perfecto, que no hay ni un átomo volando por el universo que pase desapercibido de su propio conocimiento. Y si un átomo no puede volar sin que Dios se dé cuenta, ¿qué crees? ¿Que vas a pasar desapercibida de Dios tú? ¿Que vas a pasar desapercibido tú, Dios? Que Dios no se da cuenta cuando sufres, que Dios no se da cuenta cuando tienes problemas, que Dios no se da cuenta cuando lloras, que Dios no se da cuenta cuando caes, que Dios no se da cuenta cuando hables. Dios te tiene en su regazo. No pasas desapercibido. No pasas desapercibida. Si la Biblia dice, hermanos, que Él interpreta nuestros susurros, nuestros respiros, que antes de que digas la palabra Dios ya la sabe. No pasas desapercibido del conocimiento perfecto de Dios. Y hermanos, rápidamente, con esto que os voy a decir creo que lo voy a dejar y me dejo lo mejor, pero con esto lo voy a dejar. Apuro 2 minutos. Mirad, hermanos, no existe ningún ser vivo en la tierra, y digo ser vivo porque no estoy hablando solamente de personas. Hablo de animales, hablo de todo lo que tenga vida. No existe un ser vivo en la tierra que sea absolutamente libre. Tú no eres absolutamente libre y te lo voy a demostrar. Tienes libres decisiones, claro. Mira, hoy has comido lo que te ha apetecido. Te has puesto la ropa que has querido. Las hermanas se han puesto el moño si han querido, si no, no. Se han puesto de rojo, de azul, lo que han querido. Te has echado la siesta si has querido, si no, no. Has ido a trabajar si has querido, si no, no. Has comido carne o pescado si has querido. Has venido al culto porque has querido. Los que no han querido, no han querido. Es decir, has tomado miles de decisiones hoy. Son decisiones libres, sí, pero no eres absolutamente libre. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te has propuesto hacer un viaje? O un proyecto, y lo tienes en tu corazón. Bueno, voy a hacer esto. Y voy a hacer este viaje. Has preparado las maletas, has comprado el billete, has comprado todo, lo tienes preparado, el hotel, todo, ya está todo preparado. Te vas a casa esperando a la madrugada para marcharte, ya está todo hecho. Como eres libre, pero por la noche han llamado a tu puerta y te han presentado circunstancias que no las esperabas. Han surgido circunstancias y te ha llegado un problema que no contabas con él. Y te han echado a perder el viaje, ya no puedes ir. O el proyecto, o el plan, te han echado a perder todo. ¿Por qué? Porque estás sujeto a circunstancias. Pero no eres absolutamente libre, no puedes hacer el viaje, no puedes hacer el proyecto. No, ¿por qué? Porque me han surgido circunstancias que me lo impiden. Claro, estás sujeto a las circunstancias, no eres absolutamente libre. Tomas libres decisiones, pero estás sujeto a las circunstancias. Pero alguno dice, bueno, yo soy libre como las aves del cielo. Te equivocas. Ni las aves del cielo son libres absolutamente.
¿Por qué? Porque las aves del cielo dependen del alimento que haya en la zona donde se encuentran. Dependen de la climatología, dependen de las aves de presa que les persiguen. Es decir, dependen de las circunstancias. Pero agárrate, pero tu Dios y mi Dios no depende de circunstancias. El que lo ha dicho lo va a hacer, el que lo ha decretado lo va a hacer. Las promesas que ha hecho las va a cumplir. No hay mano que le pare, no hay voz que le frene. Dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Acaso puede discutir el alfarero quién eres tú para altercar con Dios? Dios es absolutamente libre y hace lo que quiere, cuando quiere y porque puede. Así que, hermanos, me da rabia acabar el mensaje, de verdad. Lo voy a dejar aquí para seguir. Que Dios os bendiga. Un aplauso, hermanos. Amén. Gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos hoy? Levantan su mano. Griten: ¡gloria a Dios! Amén. Bueno, pues lo dejo. Haré un pequeño resumen rápido para el próximo mensaje y continuamos con 3 textos: Malaquías, Santiago, Hebreos, y vamos a decir cosas muy importantes, muy de Dios y muy bonitas, ¿vale? Para el próximo mensaje, si Dios permite. Bueno, pues gracias a Dios por este culto, por la bendición recibida, hermanos, por el apoyo de la iglesia. Quiero deciros que nos encontramos a gusto entre vosotros. Llevo un día, pero creo que Dios me ha dado esa gracia, esa virtud, y a vosotros también, que me hago rápidamente, que soy como vuestro. Ya cualquier rato me presento en casa a comer sopas o fideos. Yo soy caballo de buena boca, ¿eh? Soy caballo de buena boca. A mí no me importa, hermanos. Eso sí, quiero tener relación con vosotros, comunión. Yo, hermanos, y mi mujer, entender esta palabra. Tengo 100 ovejas. Vosotros tenéis solo un pastor. El pastor tiene 100 ovejas con 100 problemas. Y lo mayor siempre quita lo menor. Si te duele la cabeza y no has venido al culto porque te duele la cabeza, pero hay un hermano que está en el hospital en urgencias, por lo lógico es que me vaya a estar con el hermano a urgencias y tú te tomas un gelocatil y te quedas en casica y no me des el día. Creo que nos vamos a querer mucho, ¿eh? Creo que nos vamos a querer mucho. Así que nada, hermanos, una bendición por mi parte. En estos días, con tranquilidad, hermanos, tenemos tiempo y las cosas así, no, hay que hacerlo un pasito pero firme, bien. Hay trabajo que hacer y desarrollarlo, vamos a hacer poquito a poquito. Las reuniones de mujeres, de hermanos, yo voy a estar en los grupos, mi compañera también, pero necesito primero hacer una reunión con los obreros, ¿vale? Entonces, primero hago una reunión con los obreros antes de mover ninguna ficha, para estar con ellos, para tomar un poquito de información, para orar con ellos y disfrutar. Así que no sé si desde aquí ya quedar con vosotros, hermanos, si lo veis bien, por ejemplo, el martes mismo, después del culto, ¿cómo viene eso? Gato, mirad a ver. No, que podáis estar todos o casi todos, hermanos, de los predicadores. Sería buen día el martes, tío Rafael, tío Antonio, tío Enrique. El jueves mejor. El jueves mejor es... Vale, es que si pudiera ser, comíamos un pinchico juntos. Aquí o como sea, o el jueves en un sitio donde sea. Venga, pues para el jueves quedamos para la reunión, ya os voy llamando y ya os digo la hora y concreto, ¿de acuerdo? Y en estos días dejarnos a la mujer y a mí que vamos preparando las cositas, echando ojo y ya vais a ser muy bendecidas y yo y mi mujer más bendecidos que vosotros porque nos vais a bendecir mucho vosotros, ¿de acuerdo? He venido aquí, hermanos, a aportar lo que tengo, pero he venido aquí a aprender, se lo decía el tío Rafael. He venido aquí a aprender, porque tengo muchas cosas que aprender, hermanos. Tenemos que ser alumnos eternos. Aquí maestros no hay nadie. Somos alumnos eternos y todos tenemos algo que aportar. Y el que menos tiene, tiene algo. Y el que más tiene, tiene algo que aprender. A ver, solamente las hermanas, por favor, griten gloria a Dios. Y los hermanos, un aleluya. Y toda la iglesia junta, gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué bien. Bueno.
Se está bien en este lugar, hermanos. Creo que nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Bueno, ya ves que son 2 o 3 dicas y la verdad que ya siento mucho cariño con vosotros. Algunas llamadas que he estado haciendo de teléfono, algunos hermanos que me han llamado también. Os agradezco vuestro apoyo, hermanos, porque uno se siente confortado. Estamos fuera de nuestro terreno y teneros a vosotros pues es la familia que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al tema de la palabra. Yo voy a usar hoy el mensaje y después ya empezaremos pues también a usar algunos hermanos. Pero hoy voy a finalizar el mensaje que quedamos a la mitad el domingo. Voy a refrescar un poquito para coger el hilo porque algunos no estuvieron, entonces se perdería. Bueno, el domingo estuvimos hablando de conocer a Dios por medio de la revelación de la palabra. Que no hay otro medio, hermanos. Y que Dios había dejado establecido 2 medios de revelación. La revelación general, que habla de la creación, y la misma creación habla del poder de Dios y de su existencia, pero la creación no habla ni de su voluntad, ni de sus pensamientos, ni de sus atributos. Eso está revelado en la revelación especial que es la palabra de Dios. Aquí, hermanos, está la voluntad de Dios, el plan de salvación, cómo es Dios, cómo piensa Dios, sus atributos. Y entre algunas cosas que dijimos, bastantes cosas, decíamos que Dios, hermanos, tiene un conocimiento perfecto, porque Él es perfecto. Y Dios es inmutable, que no cambia. Y el tema es este que vamos a continuar. Dios no cambia, lo enseña la Biblia. Dios es inmutable. Inmutable es que no muta, que no cambia, no hay variación en Él. ¿Y por qué no cambia Dios? Decíamos, pues porque es perfecto, porque todo lo que puede mejorar es imperfecto porque puede mejorar. José, si algo puede empeorar, pues no es perfecto, es imperfecto porque puede o empeorar o mejorar. Pero tu Dios y mi Dios ni mejora ni empeora, Él es perfecto. Él no puede aprender nada, lo sabe todo. Él en un simple acto, hermanos, conoce todos los planes posibles con todas las variantes posibles. Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A. Tú y yo, si fallamos aquí, tiramos por aquí. Si no falla esto, pues miramos aquí. Pero Dios no es así, hermanos. Decíamos que Dios tiene un conocimiento perfecto y que no hay un átomo que vuele por el cielo sin que pase desapercibido del conocimiento perfecto de Dios. Porque si hubiera un átomo, por pequeño que fuera, volando por el universo y Dios no se diera cuenta, sería un Dios imperfecto. Porque hay un átomo volando y Dios no se da cuenta. Pero es que no hay un átomo que pase desapercibido del conocimiento perfecto de Dios. Y decía, ¿cómo vas a pasar tú desapercibido? ¿Cómo vas a pasar tú desapercibida si no hay un átomo que vuele y pase desapercibido delante de su presencia y delante de su conocimiento? Dios te tiene en su Roma. Hermana, hermano, no pasas desapercibido delante de Dios. Dios te ve cuando caminas, Dios te ve cuando sufres, cuando lloras, cuando estás en problemas, cuando estás en situaciones, cuando caes. Dios te tiene en su mano. No pasas desapercibido. Y hablábamos, hermanos, que Dios es absolutamente libre, que nosotros tenemos libres decisiones, pero no somos absolutamente libres porque estamos sujetos a circunstancias, que ni aun las aves del cielo son libres absolutamente, porque están sujetas a circunstancias, a la climatología del tiempo, a las aves de presa que les persiguen, a la alimentación que hay donde se encuentran, que el único que es libre absolutamente es Dios. ¿Por qué? Porque Él no vive por debajo de las circunstancias, Él vive por encima de las circunstancias. No hay circunstancia que lo frene, que lo pare. No hay mano que lo detenga, hermano. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir, lo va a hacer. Y es un Dios inmutable, no puede cambiar, porque es perfecto, porque es soberano. Y no hay nadie quien lo pare, hermanos. Y entre tantas cosas que hablábamos el domingo, pues continuamos en esta línea. Dios es inmutable. Y yo decía que a Dios se le conoce por sus atributos, porque sus atributos son su esencia. Y arrancamos desde aquí. Mirad, hermanos, si yo preguntara a la Iglesia de León, decirme atributos de Dios, atributos o perfecciones de Dios, seguro estoy que me vais a decir, pues la mayoría, que lo saben hasta los niños. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y nos hemos quedado ahí. Pero es que Dios tiene muchísimos más atributos. Esos atributos los saben hasta los niños, pero hay muchos más atributos. Por ejemplo,
el atributo de su misericordia, de su bondad, de su gracia, de su paciencia. Esos son atributos. Pero hay un atributo, por ejemplo, hermanos, que no se predica ni se enseña, que es la seidad de Dios. Eso es un atributo, la seidad de Dios. ¿Qué es la seidad de Dios? La seidad de Dios es que Dios subsiste por sí mismo, que Él no necesita nada, ni nadie, ni ningún agente externo para poder vivir. Él vive porque vive en su propia naturaleza y esencia. El fuego, hermanos, mirar en el Sinaí. Moisés se queda mirando una zarza ardiendo y que no se consume. Hermanos, fuego que no se consume, y ardía y no se consumía. Y lo que le llamó la atención a Moisés no es que ardiera la zarza, es que no se consumía. ¿Qué pasa? Un fuego que no se consume. Alguien tiene que estar alimentando el fuego. Ahí está la seidad de Dios, hermanos. El fuego, para que subsista, hay que alimentarle con madera, con cartón, con carbón. Hay que alimentar el fuego, si no se apaga. Pero, hermanos, ¿qué tiene Dios? Que el fuego ardía y no se consumía, y no había nadie que echara leña, y no había nadie que echara carbón, porque Él vive, hermanos, en su propia existencia. Él tiene aseidad, no necesita de nada, ni de nadie, ni de ningún agente externo para poder vivir. La vida nace de Él, mana de Él, hermanos. Él tiene aseidad, vive por encima de todas las cosas. Hay otro atributo, que es la simplicidad de Dios. Dios es simple. Y cuando hablo de simple, no quiero decir que Dios es simplón o que tiene simpleza. Dios es simple, ¿por qué? Porque Dios no está compuesto de partes. Dios no es parte justo, parte misericordia, parte amor. No. Dios es 100% justo, Dios es 100% amor, Dios es 100% misericordia. No hay partes, porque si dijéramos que Dios es parte justo, estaríamos diciendo que Dios tiene una parte que no es justa. Dios es justo, justicia. Y Dios es 100% amor. Pero mirad, hermanos, en los atributos de Dios no hay tensión uno con otro. No hay tensión, porque nosotros, cuando hablamos del amor de Dios, ponemos el amor de Dios como la clímax o el clímax de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios es amor, ¿de acuerdo? Pero ponemos el amor de Dios como algo que es lo máximo de Dios, pero no es así, hermanos, porque Dios es amor, ¿de acuerdo? Pero no hay tensión entre un atributo y otro. Dios es 100% amor, pero también es 100% justicia. Y mirad, hermanos, ¿qué es más importante, el perdón o la justificación? ¿Qué es más importante? Las dos cosas son importantes, van de la mano, pero una tiene más envergadura que otra. Porque el perdón quiere decir cancelación de la deuda. Perdonado, la deuda está cancelada. Pero la justificación quiere decir absorber de culpa a alguien y declararle inocente. Por lo tanto, Dios, aunque es amor, atención aquí, Dios, aunque es amor, hermanos, no te puede perdonar el pecado porque Él es bueno. Por eso no te puede perdonar. Bueno, Dios es bueno y me perdona. Para. Dios no puede tratar el pecado con aleniedad, es decir, te pasa la mano por encima y te dice, bueno, venga, ya está, ala, te perdono porque soy bueno, porque soy amor. No, hermanos, Dios no puede hacer eso, porque entonces si el amor y la misericordia diría, pasa, te perdono, la justicia de Dios se levantaría y diría, no puede pasar, es culpable de juicio. Y habría tensión entre la justicia y el amor. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cristo, hermanos, en la cruz pagó nuestra deuda. Y al pagar nuestra deuda, hermanos, ahora somos perdonados en base de que alguien ha pagado mi deuda. Por ejemplo, imaginaros que yo debo 500 euros al gato. Y ahora al gato le va muy bien la vida y me dice, pastor, mira, los 500 euros que me debes, te les perdono. Para ti. El hecho de que me haya perdonado los 500 euros no quiere decir que la deuda haya sido satisfecha. Me ha perdonado, pero la deuda no ha sido satisfecha. Pero es que Cristo ha pagado, hermanos, nuestra deuda que teníamos contraída con el cielo y que no había nadie quien lo pagara. Pero Cristo ha pagado tu deuda y la mía. Y ahora Dios Padre dice, te perdono. ¿En base de qué? De que alguien ha pagado tu deuda y ha sido satisfecha la justicia. Voy a contaros una pequeña historia, hermanos, para ver si puedo entrar. Hubo, hermanos, un hombre que era juez.
en un pueblo, muy respetado, y tenía mucha fama de serio y de severo. Un juez que siempre ponía, hermanos, la justicia tan en alto. Tenía fama de severo, pero un día cogieron a su hijo del juez, yendo con el coche a una velocidad excesiva, y además, con mucho respeto hablando, le pillaron ebrio y conduciendo a una velocidad por encima de lo que marcaba la ley. Le cogieron, le llevaron al calabozo y tuvieron que llevarle a juicio. Y sabéis, hermanos, cuando le llevan a juicio, ¿quién tuvo que juzgar a ese hijo? El padre. El juez. El juez tenía que juzgar a su hijo porque había pasado los límites de la velocidad y encima le habían pillado ebrio. Ahora el juez tiene que juzgar a su propio hijo. Y el pueblo, al enterarse, quería ir a ver el juicio y decían unos a otros: a ver ahora cómo actúa el juez. A ver si es verdad que pone la ley en alto, porque antes ponía la ley y restringía mucho, pero ahora es su hijo. Vamos a ver si es tan justo como él parece ser. Vamos, y han ido al juicio. Y en el juicio, hermanos, su hijo sentado en el banquillo y su padre vestido de juez con la toga. Y para sorpresa de toda la audiencia, hermanos, el juez ha condenado a su hijo a la multa más elevada que la ley le permitía poner. Todos se han quedado sorprendidos. Le ha puesto la multa, nunca hemos visto una multa tan elevada. Le ha puesto la multa más grande que la ley le permite. Este juez impuso la multa más elevada que la ley le permitía a su propio hijo. Pero ¿sabéis qué hizo? El juez se quitó la toga, la colgó, se bajó del púlpito, sacó dinero de su cartera, empezó a contar, la puso en el púlpito y pagó la multa. Eso es lo que hizo Dios, hermanos, con nosotros. Nos sentenció con la multa más elevada que la justicia podía poner, y era condenados. El hombre está bajo juicio, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están bajo juicio. La multa ha sido puesta, pero ¿qué ha hecho el juez justo de toda la tierra? Se ha quitado la toga, se ha encarnado, se ha hecho hombre y él mismo ha pagado la multa que nadie podía pagar. Y así quedaron satisfechas dos cosas. Quedó satisfecho el amor de un corazón de un padre que amaba, y la justicia también fue satisfecha. Así Dios por Cristo ha quedado satisfecho, hermanos. Su justicia y su amor. El amor perdonándote y la justicia porque alguien ha pagado tu culpa. Apláudele a Dios, hermano. Y no hay tensión, hermanos, en sus atributos. No hay tensión, porque Dios no cambia. Ahora vamos a 3 textos importantes y vamos corriendo. Malaquías capítulo 3 verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso nos he consumido, hijos de Israel. ¿Por qué no nos consumes, Señor? Tu mirada pulcra, limpia, que no puede consentir un átomo de pecado. Que a veces tengo pensamientos que no te agradan, que a veces tengo conductas que no son buenas, que a veces digo lo que no debo de decir. ¿Cómo es que me miras y no me consumes? Porque no cambio. Si yo cambiara te fulminaba, pero yo, Jehová, no cambio, por eso no te consumo. Dios no cambia, hermanos. Hay otro texto, Santiago 1:17 dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es la sombra de variación, hermanos? ¿Habéis visto los veranos cuando pega el sol, que estamos de conversación y buscamos la sombra? Y estamos en la sombrica hablando, pero a la media hora la sombra se marcha, se cambia de lugar y nos pega el sol. Tenemos que ir y cambiarnos de sitio buscando la sombra. Esa es la sombra de variación. Dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no varía, Él no cambia. Lo que ha dicho lo va a cumplir. Él es inmutable en su esencia, en sus promesas, en su carácter, en sus atributos. Él es inmutable, hermanos. Escuchar bien. Este texto, gato, es muy bueno. Y como se está grabando, me voy a dirigir a los judaizantes, que en los TikToks Dios nos ampare, hermanos. No he visto más en mi vida. Los TikToks, hay cada lucha que Jesucristo dicen
que no es Dios, que es hijo biológico de José. Le reciben como Mesías, sí, pero como hijo biológico de José. Dicen que no es Dios. Bueno, pues si no es Dios, que me expliquen este texto ahora, porque este texto rompe con todo. No hay que hacer apología ni cristología. No hace falta. Este texto, mirad. La inmutabilidad de Dios es un atributo inherente en Dios y que solo le tiene Dios, porque es un atributo incomunicable. Él no cambia. Y no cambia porque es perfecto. Y no cambia porque es soberano, perfecto y absoluto. Y ese atributo no lo puede tener nadie, es exclusivo de Dios. Pero ahora dice Hebreos capítulo 13 y verso 8. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El autor de Hebreos le imputa inmutabilidad a Cristo. Cristo es inmutable, tiene la esencia del Padre, comparte los atributos del Padre. Jesucristo es inmutable, hermanos. Y si el autor de Hebreos le aplica la inmutabilidad a Cristo, que solo le pertenece a Dios, tiene que ser Dios. Por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no cambia. Tiene inmutabilidad, hermanos. Dios es inmutable en su esencia. Dios no ha evolucionado, ni crecido, ni mejorado. Lo que ha sido hoy, ha sido siempre y siempre será. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No cambia. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Dios no cambia. Es inmutable y soberano. Isaías 54, 10. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi misericordia y el pacto de mi paz no será quebrantado. Es inmutable en sus atributos, hermano. Jeremías 31, 5. Atención. Otro dato más para los judaizantes. Jeremías 31, 5 dice: con amor eterno os he amado. Con amor eterno os he amado. Un amor que no cambia, amor eterno, que no fluctúa, que hoy no te quiere menos que ayer ni menos que mañana, no. Dice: con amor eterno te he amado. Pero es que ahora, hermanos, Juan 13, 31, hablando de Cristo que están sus discípulos, dice el texto: y a los que amó, les amó hasta el fin. ¿Y sabéis quién estaba entre los discípulos? Estaba Judas. Judas estaba entre los discípulos y dice: a los que amó, les amó hasta el fin. Hermanos, si yo tuviera la capacidad de conocer el mañana, por muy amigo mío que seas, pariente, familia, amigo, si yo tuviera la capacidad de ver el mañana y sé que mañana me vas a hacer una faena, que me vas a hacer mucho daño, mañana me vas a hacer la faena, pero yo, como conozco el futuro, veo que mañana me vas a hacer daño. Hoy yo cambiaba mi actitud hacia ti, porque sé que mañana me vas a herir. Hoy ya mi actitud era diferente. Pero, hermanos, ¿qué tendrá Cristo? Estando con los discípulos, sabiendo que Judas le iba a vender, dice: y a los que amó, les amó hasta el fin. No fluctuó, no titubeó, hermanos. Aun sabiendo que le iba a negar uno, que le iba a vender, que le iba a traicionar, jamás cambió el nivel de su amor hacia él y le llamaba amigo. Hermanos, los hombres cambiamos, Dios no cambia. Los que dijeron Hosana, bendito el que viene después, le dijeron crucifícale. Ahora os hago una pregunta, hermanos. ¿Qué consuelo tendríamos en un Dios que hoy le pillas de buenas y mañana de malas? ¿Qué consuelo tendrías que hoy te ha dicho Dios una cosa, pero mañana cambia de opinión y dice no vale? ¿Qué consuelo tendríamos en un Dios cambiante? Nada. Pero nuestra seguridad, nuestra confianza está puesto en un Dios que no cambia. Que el que ha dicho que te ama hasta el fin. Que Él lo que te ha prometido lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Deuteronomio 32, 4, él mismo se pone un nombre. Y dice Dios: yo soy la roca de Israel. La roca inamovible, que no hay quien la mueva, hermanos. Dios no cambia. Pero ahora hay un texto que hay un choque de trenes, José. Tato, hermanos, predicadores, siervos de Dios, que vosotros tenéis conocimiento. Ahora
parece que hay un choque de trenes, porque yo os estoy predicando y os he predicado el domingo de que Dios no cambia, de que Dios es inmutable. Vale. Pero ahora hay un texto, Romanos 11:22. Dice: ¿o ignoráis la bondad y la severidad de Dios? Bondad y severidad, Lolo. La bondad de Dios y la severidad son dos cosas opuestas, hermanos. Hermanas, la bondad es una cosa, la severidad es otra. ¿Cómo puedo experimentar bondad o severidad en un Dios que no cambia, que no le pillo hoy de buenas y mañana de malas? ¿Cómo es eso, hermanos? Si la Biblia enseña, y os estoy dando datos y versículos y enseñanza, Dios no cambia, es inmutable. Y ahora el apóstol Pablo dice: ignora su bondad o severidad, que Dios es severo y también es bondadoso. Si Dios no cambia, hay un choque de trenes. Os lo explico. Imaginaros un ciclista, hermanos. Un ciclista que va dando pedales y el aire, el viento, le está dando en la espalda. El viento sopla con fuerza en la espalda, él da pedales, va dando pedales, va dando pedales. El viento en la espalda le hace fácil la travesía, le está ayudando. Le está ayudando a dar pedales, qué fácil. El viento en la espalda le ayuda. Pero ahora el ciclista se para. Se da la vuelta y empieza a dar pedales en dirección contraria. El mismo viento que antes le estaba ayudando y que iba a favor de él, ahora este mismo viento le resiste, le sujeta y le hace difícil la travesía. Pregunto, ¿quién cambió, la dirección del viento o el ciclista? Cambió el ciclista. Así mismo, depende con la actitud que te acerques a Dios. Experimentarás bondad o experimentarás severidad. Pero Dios no cambia, cambias tú. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo vienes a la cruz? Depende cómo te acerques a Dios. Experimentarás bondad o experimentarás severidad. Pero Dios no cambia. Oh, hermanos. Y mirar. Os hago otra pregunta, porque en esto ha habido muchas personas, hermanos, que a mí me han hecho muchas preguntas por los directos que hacemos con Sana Doctrina y todo esto, y me han hecho muchas preguntas, y esta pregunta ha salido muchas veces, me la han hecho a mí. ¿Dios puede usar un vaso sucio? No respondáis, no respondáis, que igual alguno mete la pata, que a lo mejor alguno mete la pata. No, Dios no usa vasos sucios. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mirad, hermanos. Números capítulo 24. Balaán. Balaán era un agorero, un adivino, un hechicero. Y aparte de que era agorero, hechicero y adivino, iba a maldecir al pueblo de Dios, a Israel. Y por dinero fue a dar una profecía contra Israel para maldecir al pueblo de Israel, y le habían pagado. Pero cuando va, se sube al monte, ve las tiendas de Israel y va a decir la sentencia de juicio para maldecir a Israel, dice la Biblia, mi Biblia y la tuya, dice que el Espíritu de Dios tomó a Balaán y profetizó. Y en vez de maldición, ¿sabéis lo que salió de su boca? Vio a Israel y dice: oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Y empieza a profetizar de la estrella de la mañana. Y empieza a hablar de Cristo, un agorero, un adivino, un hechicero, un maldiciente. Dios lo toma y profetiza. ¿Queréis otro texto? Anás y Caifás. Anás, hermanos, que llevaron a la cruz a Jesús. La Biblia dice que como estaba él de sumo sacerdote en aquel tiempo, dice la Biblia que profetizó. El Espíritu de Dios lo tomó a Anás y profetizó. Un inconverso, un religioso. Otro texto. ¿Sabéis, hermanos, el rey Ciro? El rey Ciro era un idólatra y no conocía a Dios. ¿Alguien me puede decir, bueno, menos los predicadores que lo saben, ¿alguien puede decirme cómo Dios llama a Ciro en Isaías 45? A un inconverso que no conoce a Dios, que es un idólatra, el rey Ciro, que está fuera de Jerusalén y de Israel, que tiene a Israel
sujeto y cautivo. ¿Sabéis cómo le llama Dios a Ciro? Mi siervo, mi ungido, mi pastor. Isaías 45. Mi pastor, mi ungido. ¿Cómo es eso, hermanos? Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos sucios, hermanos, para sus proyectos y sus propósitos. Pero relación y comunión, ¿con quién la tiene? Con los suyos. Relación, comunión con los suyos. Pero Dios usa lo que quiere, cuando quiere, porque puede. ¿Y quién va a ver? Tira el vaso de barro al alfarero. ¿Por qué me haces así? ¿Acaso no tiene poder el alfarero para hacer un vaso de honra y otro de deshonra? Es que una cosa es con quién tiene comunión Dios, con los suyos, con los que le pertenecen. Pero Dios usa para sus medios y sus propósitos a hombres paganos. Hermanos, esto es fácil. Si Dios tuviera que decretar una ley, que saliera una ley para España, ¿a dónde iba a ir a transmitirla? ¿Al pastor de León? No. ¿Al presidente de la obra Filadelfia, Lizardito? ¿Qué adelantamos? ¿A los 4 gitanos una orden para España? ¿Dónde tiene que ir? Al gobierno. Y usaría al gobierno, hermanos. La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes. Por lo tanto, Dios usa vasos, usa lo que quiere, cuando quiere y porque puede. Pero otra cosa es con quién Dios tiene comunión. Y si Dios tiene comunión contigo y tú con Él, es que tú eres de Él. Porque Él solo tiene comunión con aquellos que le pertenecen. Por eso siéntete dichoso, dichosa hermana, que cuando adoras a Dios sientes su gracia. Eso es porque hay respaldo, porque eres de Él, porque le perteneces. Aun con errores, con faltas, con fallos, con caídas, sí. Pero es que Él te ama y eres suyo. Es que le perteneces. Génesis 20, hermanos. La Biblia dice que Abraham toma a Sara, y aquí quiero que prestéis mucha atención a lo que voy a decir. Abraham toma a Sara y dice, vamos para Egipto. Han bajado a Egipto. Escuchad bien lo que voy a decir ahora, Han ido a Egipto y le dice, Sara, no digas que eres mi mujer. Di que eres mi hermana, porque eres muy guapa, eres muy juncal. Y por causa tuya me pueden matar a mí. Di que eres mi hermana. Y así lo hizo. Pero Abimelech, el rey, vio a Sara tan hermosa y dijo, traerme a Sara al palacio. Cogieron a Sara y se la llevaron al palacio. Pero por la noche, ¿veis cómo Dios habla a un pagano, a un inconverso? Le hablan sueños. Está escrito. La Biblia, perdonadme hermanos, perdónenme esta frase. La Biblia no es como los calos, que decimos, llevo aquí 1 hora, ¿me quieres dar un café? Acabas de entrar. Ha vendido, ay, ¿qué el mercado ha hecho? Habrá hecho 3.000 euros. ¿Qué ha ganado la comida, hijo? Que ha vendido 500, 600 euros. Somos un poquito así. Pero la Biblia no, hermano. La Biblia lo que dice, ni quita ni pone. Es lo que es. Y dice, hermanos, que Abimelech en el palacio por la noche le habla a Dios en sueños. Y le dice, Abimelech, no toques a Sara, porque es mujer de Abraham. Respuesta de Abimelech, que está aquí. Señor, tú sabes que he andado con manos limpias y con integridad de corazón, pues él me dijo de su propia boca que era su hermana. He andado con manos limpias y con integridad de corazón. Y dice la divina respuesta, sé que con manos limpias y con integridad de corazón has hecho esto, pero yo te retuve para que no pecaras contra mí. Yo te retuve. Si yo no te retengo, pecas. Si yo no te sujeto, tocas a Sara. Tu deber es andar con manos limpias y con integridad de corazón. Esa es tu responsabilidad y lo has hecho, pero yo te he retenido. Hermano, si no somos peor de lo que somos, es porque Dios nos restringe los corazones. Si no pecas más de lo que pecas, si no caes más de lo que caes, si no fallas más de lo que fallas, es porque Dios restringe de pecado. Es porque Dios te retiene. Hermanos, que Dios restringe de pecado,
que a veces salimos victoriosos de una tentación, o no hacemos lo que tenemos a la mano, o no cogemos lo que no debemos, y salimos diciendo, me he portado como un creyente, como un cristiano. Es verdad, esa es tu responsabilidad, pero no te olvides que si has salido vencedor, no ha sido por tu fuerza, ha sido porque Él te ha capacitado, porque Él te ha habilitado, porque el Espíritu Santo te ha redarguido y te ha dado la capacidad y la fuerza. Si no es Dios, caes. Por eso, hermanos, Dios restringe de pecado. Y vamos a ir en la recta final. Dios no cambia, hermanos. Ahora, la Biblia no se contradice. Pero es que hay algunos versículos que me lo pueden decir alguno. Me pueden decir, bueno, pastor, pues tú estás hablando que Dios no cambia, que es inmutable, porque hay versículos que parece que Dios cambia. Por ejemplo, Génesis 6 dice, y Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se arrepiente Dios? Otro texto, Moisés le dice, arrepiéntete de esto, Señor, orando con él. ¿Cómo vas a destruir al pueblo? Dice, y Jehová se arrepintió del mal que había pensado. Otro texto, Isaías le dice a Ezequías, Ezequías, prepara tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Se vuelve a la pared Ezequías, Señor, acuérdate que he andado en tus caminos. Empezó a llorar y a orar. Y cuando salía Isaías por el patio le dice la voz de Dios, Isaías, vuélvete a mi siervo Ezequías y dile que le añado 15 años más de vida. Parece que ha cambiado, ha dicho una cosa luego otra. No, hermanos, mirar, dice que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Es un lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico quiere decir que Dios toma figuras humanas, detalles humanos, para bajar el nivel de comprensión para que podamos entenderle. Por ejemplo, la Biblia habla que Dios madrugando, Dios no madruga. Que Dios no dormita, es que no puede dormir, dice Dios madrugando, ni duerme. Dice, la mano de Dios vino sobre mí. Dios Padre es espíritu, no tiene mano. Dice, la mano de Dios vino sobre mí. Habla de mano, habla de oídos, habla de ojos, el ojo de Jehová. Eso es un antropoformismo, es decir, que toma figuras humanas para revelar una verdad. Pero Dios no se arrepiente, porque si Dios se arrepintiera de lo que hace, sería un Dios imperfecto y sería un Dios que comete errores. Pero claro, la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, tendremos que entender esos textos a la luz de estos. Otro texto dice, 1 Samuel 15:29, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, pues él no es hombre para que se arrepienta. Claro, baja el nivel de comprensión. Juan 3:12, Cristo dice, si os hablo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os hablo las espirituales? Es decir, que Dios baja el nivel de comprensión para que podamos entender unas migajas, hermanos. Pero fijaros bien, Ezequías, así te dice el Señor, prepara tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Se vuelve a la pared, empieza a orar, empieza a llorar. Vuélvete, Isaías, y dile que le añado 15 años más de vida a mi siervo. ¿Cambió Dios? No, no cambió. Os pregunto, ¿Dios sabía que se iba a arrepentir Ezequías? Sí. ¿Dios tenía en su plan añadirle vida? Sí. Lo que hizo, hermanos, Dios no juega a los dados. Lo que hizo es darle el mensaje de verdad. Pero Dios conoce y sabe lo que va a hacer, y le da un mensaje para provocarle el arrepentimiento. Que a veces Dios te trata, hermanos, con dureza, pero no es porque no te ame o no te quiera o porque quiera disciplinarte. A veces te trata con dureza, ¿para qué? Para que te arrepientas. Hermanos, lo dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Romanos, hermanos. Dice, benignidad y longanimidad, que Dios es bueno y amplio, dice, para conducirnos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Ezequías? Que se vuelve y parece que cambia. No, Dios le ha provocado el arrepentimiento. Y entonces, como Dios tenía en su plan darle vida, porque estaba enfermo y quería darle vida, lo que hizo es provocarle el arrepentimiento. Él se vuelve a la pared y Dios le añade vida, que ya estaba en su plan y en su propósito y en su conocimiento anticipado. Por lo tanto, hermanos, si Ezequías muere, se rompe la línea genealógica. Leer Mateo. Ezequías está en la línea genealógica de Cristo. Si Ezequías muere, no hubiera nacido el Mesías, la línea genealógica se hubiera partido.
No podía morir Ezequías, por lo tanto, Dios sabe que dándole el mensaje se va a arrepentir, y dándole el arrepentimiento le va a conceder vida. Si Dios te trata, hermano, si Dios te trata, hermana, deja que te trate, aunque a veces venga con palabra dura, porque eso no es porque no te ame, o no es porque quiera disciplinarte y ponerte, no, es porque quiere conducirnos al arrepentimiento. Mirad, hermanos, la otra cara de la moneda, para ir finalizando, es que Dios a veces, sin merecerlo, casi siempre nos trata con benignidad y con bendición. Dice Romanos 2, o ignoráis su benignidad, bondad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Mirad, hermanos, sencillo, ¿todo esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios usa su benignidad, que es bueno, su longanimidad, que es amplia, su benignidad, o sea, que usa una paciencia amplia, larga, para guiarnos al arrepentimiento. Es decir, hermanos, que nos trata a veces con benignidad y no lo merecemos, merecemos un cachete, pero a veces nos trata con benignidad, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con nuestra conducta. Eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Os pongo un ejemplo para ir finalizando. Imaginaros, hermanos, no quiero meter el dedo en la llaga en alguien, disculparme, hermanos, pongo este ejemplo. Imaginaros 2 hijos y un padre. Uno, ganador de billetes, formal, honrado, que lo respetan todos. Y el otro ha salido un bala, ha tenido la desgracia de caer en cosas que no debía. Le está dando muchos quehaceres de cabeza a su padre. Pero el padre, hermanos, le dice a la mujer, mujer, no levantes al niño para el mercado, déjale. Cómprale lo que le gusta de almorzar, que no se levante el niño. Pero ¿cómo le tratas así? Si te está dando mala vida, si te está quitando el pellejo, si se porta mal, si está haciendo mil y una, si ha tenido la desgracia que ha quedado en la droga y te está arruinando la vida, ¿por qué no quieres levantarle para el mercadico? ¿Por qué le tapas? ¿Por qué le cuidas? ¿Por qué dices que le dé los mejores alimentos? ¡Sí! Le trato así porque es mi hijo y no quiero que se pierda. Y pongo todos los medios para que no se pierda. Le trato con amor porque es mi hijo, porque quiero ganarle con amor. Y a veces, hermanos, Dios nos tapa con la manteca. A veces Dios nos trae el mejor alimento. A veces te dice no levantes al niño. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con tu conducta. ¿Estaría de acuerdo este padre con la conducta de su hijo? No. ¿Y por qué le trata así? Esperando por su benignidad que sea conducido al arrepentimiento. Hermanos, necesitamos todos nosotros conducirnos en arrepentimiento delante de Dios. Si Dios te bendice, si Dios te guarda, si Dios te da tantas y tantas cosas que no las mereces, ni yo tampoco, no creas que es porque eres bueno o porque haces las cosas bien. Es porque Él te trata con misericordia y benignidad, esperando conducirte al arrepentimiento. Deja de tocar lo que tocas, deja de coger lo que coges. Déjate, disculparme, hermanos, me tengo que dejar de mis trampillas, tengo que dejarme de mis negocios un poco turbios. ¿Por qué? Porque Dios me está dando la oportunidad, día tras día, tratándome con amor, tratándome con benignidad, tratándome con paciencia, porque lo que Él quiere es conducirme al arrepentimiento. Voy a finalizar, hermanos, porque tendría que hablar y voy a finalizar. Tendría que hablaros un poquito de la oración. ¿Por qué orar a un Dios que no cambia? ¿Por qué orar a un Dios que no cambia, verdad? Bueno, porque Dios lo ha establecido. Porque la oración, hermanos, dejadme deciros estos 2 datos. Son las 8:15 y finalizo. 2 datos, hermanos. Mirad, Dios ha establecido la oración. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él y para alinearnos con su voluntad. La oración no es la lámpara maravillosa de Aladino. Hermanas, atención, que en esto las hermanas creo que caen más en este error. Hay quienes creen que la oración es la lámpara maravillosa de Aladino. Me voy al cuarto, oro al Señor, froto la lámpara, aparece el genio y cumple mis deseos. Hay quien cree que la oración es eso.
y le pide, y le pide, y le pide, cumpliendo sus propios deseos. Pero la oración no es la lámpara maravillosa de Aladino. No es para que Dios cumpla tus planes, tu voluntad y tus deseos. La oración está constituida para que tú entres en los planes, en sus deseos y en su voluntad. La oración está constituida para que entres en sus planes, para que entres en sus propósitos, para que entres y te alinees con su voluntad, para que sepas entender cuándo es sí y cuándo es no. Por eso nos hacemos tanto daño, porque a veces esperas un sí y es no, y es no, y es no, y es no, y yo no lo entiendo, y oro, y oro, y oro, y es no, y es no, y es no. Y la oración está constituida para alinearme con su voluntad, para tener relación y comunión con Él, para alinearme con su voluntad, hermanos. La Biblia dice, 1 Juan capítulo 5 y verso 14, si pedís alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las cosas que le hemos pedido. Claro. Pero si pedimos que conforme a su voluntad. Por eso siempre tenemos que intentar pedir conforme a su voluntad. Santiago dice, pedís y no recibís. Pero porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites, en vuestros gastos, en vuestros deleites. Claro, pedimos mal. Pero hay un texto, hermanos, que a mí me hacía pensar. Y el texto, hermanos, es que dice, deleítate en Jehová. Ven que este es el final, hermanos. Venga tú, ven. Venga tú. Este es el final del mensaje. Fíjate lo que les estoy diciendo, mira lo que dice el texto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si lo quieres, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Claro. Deleita ante Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Estoy diciendo que la oración está constituida para tener relación, comunión con Él y para entrar y alinearme con su voluntad. Pero ahora este texto dice, deleita ante Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero es que la Biblia dice, Jesús lo dice, el Antiguo Testamento lo dice, que malo y engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso el corazón del hombre? Y le dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, sale esto. Malo y engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escuadriño la mente y el corazón. Por lo tanto, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si mi corazón es malo, si lo que yo deseo es para mí, soy egoísta. Si yo cuando pido para lo mío. Si tengo un corazón, hermanos, muy egoísta. No tengo un corazón. ¿Y cómo me dice que concede mis peticiones? Si mis peticiones a veces, hermanos, son presuntuosas. Quiero que me conozcan en España. Quiero ser el responsable de no sé qué. Quiero grabar un disco y salir por toda España. Quiero ser. Pero que no va de eso, hermanos, el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Deleítate en Jehová. Lo primero es que te deleitas en Él. Y cuanto te deleitas en Él, en su presencia, en su palabra, concede las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón va a estar alineado con su voluntad. Y al tu corazón, al estar alineado, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Apláudele a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues hasta aquí la palabra, hermanos. Hasta aquí la palabra. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es perfecto. Y nosotros, hermanos, como hombres imperfectos, necesitamos buscarle a Él. Gracias a Dios por sus bendiciones, hermanos. Antes de nada, son las 8:20 ya, el culto ya finaliza. Vamos a decir las ofrendas. A ver, Félix, ¿qué tal las han dado? Amén. Esto merece un aplauso, hermanos. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece, antes de dar gracias, si cantan una alabanza cortita? Porque hay un ambiente muy bueno de adoración. Es que hay un ambiente bueno. Usamos, palabra que vamos a usar, 5 o 6 minutos. Son y 20 y 25 y media lo dejamos. Venga, los hermanos, las hermanas, como queráis vosotros. Un poquito de adoración y piensa en la palabra. Piensa en la palabra y ya damos gracias.
No sé si hay algo que anunciar, hermanos. Sí. ¿Tengo que anunciar algo, alguna administración que esté ya establecida? Te adoro. Vale. Después los obreros se quedan un momentico para hablar con ellos un momentín. Todos los obreros, por favor. Venga, un trocito de alabanza, 5 minuticos. Amado Dios. Cantamos este poquito de adoración. Adórale a Dios. Dale gracias por este culto. Dale gracias por sus siervos. Dale gracias por la iglesia, por tu casa. Dale gracias por la palabra. Rey Jesús. Sean ensalzado su nombre, sean ensalzado aquí. Amén. Sean ensalzado su nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Sea ensalzado su nombre, sea ensalzado aquí, sea ensalzado su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Vamos a dar gracias por este culto, hermanos. Hermanas, cierren sus ojos, hermanos. Damos gracias a Dios, pero lo vamos a hacer todos juntos. Pero con ganas y con gozo, hermanos. Vamos a despedir este culto con 3 glorias a Dios. Griten gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos saludamos. Los siervos se quedan un momentico, los que puedan, hermanos.